Soy Esther Díaz Muedo, profesora de fisioterapia de la Universidad de Málaga, y esto es FisioUma, un podcast que junto a estudiantes del grado de fisioterapia hemos creado con la idea de compartir conocimiento riguroso, pero de una forma clara, cercana y útil. Este podcast forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, UMA Divulga. En FisioUma vamos a hablar de fisioterapia, pero sin bata blanca, sin excesivos tecnicismos, con los pies en la tierra. Y para ello vamos a entrevistar a profesionales que saben, sienten y acompañan a los pacientes. Porque creemos que cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida, esto es FisioUma, fisioterapia contada con rigor, despacio, pero sobre todo con muchísimo cariño. ¡Empezamos! Buenas. Estamos frente a un referente en lo que es la fisioterapia deportiva en los últimos años a nivel nacional e internacional, profesor en la UMA y en el máster de fisioterapia deportiva del Real Madrid Club de Fútbol, miembro de la Comisión Científico-Médica del Comité Olímpico Español, auxiliar de la Real Federación Española de Ciclismo, participando en equipos como el del famoso ciclista Indurain, y participante del equipo médico del Málaga Club de Fútbol durante muchísimos años. Estamos presentes Jorge, Francis, detrás de cámara están Adri e Iván y yo, que soy Rodri. Para empezar, la primera pregunta es, para quien no te conoce, ¿quién es Marcelino Torrontegui? Pues Marcelino Torrontegui es un profesor de la UMA, ahí estamos, de profesor ayudante doctor, que estoy graduado en podología, soy doctor, graduado en fisioterapia, en podología y nada, que llevo muchos años en el deporte de alto nivel, desde 1988. Y con respecto a lo que acabas de decir, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta a que te querías dedicar al deporte de alto nivel o dedicar tu vida al deporte? Mira, bueno, yo tuve la suerte de que, yo soy de un pueblo que hay mucha tradición de deporte, hay mucha gente olímpica, pueblo pequeño pero con un nivel increíble en el deporte y muy relacionado con el deporte. Yo estudié en el Corazón de María, estudié en Gijón, soy asturiano y a raíz de un ciclista, pues que era compañero mío, que pasó a un equipo profesional, me dijo vente a echarnos una mano y había hecho módulos de educación física, historias de esas y de masaje, de todo esto y bueno, y al final ahí empecé con ellos a echarle una mano y bueno, se fue todo, ya sabes, complicando y hasta el día de hoy, ¿no? Genial. Y después de tantos años en el mundo del alto rendimiento, ¿qué es lo que te sigue emocionando de tu trabajo? Hombre, el alto rendimiento es como la facultad, ¿no? Siempre estás con gente joven, que eso te da vida, ¿no? Yo me creo un crío cuando ya soy mayor, interactúas con gente joven, te exigen mucho y das mucho, ¿no? Como vosotros os pasa a vosotros en la universidad, que todos queréis progresar, estudiar, esa ambición que tenéis, pues es maravilloso, pues en el deporte de alto nivel se multiplica o triplica, ¿no? Todo el mundo que está ahí es porque quiere alcanzar el 100%. Entonces, bueno, es muy parejo el deporte de alto nivel y vuestra vida en la facultad o profesional es muy, muy pareja. Guay. Y por último, en la primera parte de este podcast, para ti, ¿qué es la fisioterapia? A ver, yo pienso que yo lo veo todo muy enfocado al deporte, ¿no? Pero bueno, sería la vida a cualquiera de las múltiples facetas que puede trabajar la fisioterapia, pero sobre todo es, bueno, ayudar al paciente, ayudar al deportista, intentar que tenga una calidad de vida maravillosa y en el caso del deportista que pueda ejercer su deporte al 100%, ¿no? Sumar. Fisioterapia es sumar al paciente, sumar en la vida y sumar al deportista. Perfecto. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre tus inicios en todo lo que es tu carrera deportiva y cuál fue el mayor obstáculo el que te encontraste al inicio de tu carrera.
No, nada, a ver, yo siempre quizás soy una persona con suerte, que hago el trabajo con pasión y siempre los obstáculos los salto, ¿no? Es decir, yo tengo la vida, siempre soy muy positivo en todo. Entonces, no sé, siempre hay un problema, saltarlo, ¿no? Seguir adelante e intentar superarlo. Entonces, zancadillas hay muchas, como pasa en cualquier sitio, pero bueno, lo que pasa, pasó. Entonces hay que resetear y decir, vamos adelante, aprendemos. Eso, tener muchas ganas de aprender, porque en nuestra profesión siempre se aprende y el que se crea que es el mejor está muy equivocado. Y sobre todo una cosa que yo creo que es lo más importante en el deporte, que yo me gustaría, bueno, yo no os doy clase a vosotros, doy en podología, pero doy en máster ahí oficiales de fisioterapia en Madrid y en Alfonso X, y transmitir el trabajo en equipo, ¿no? Que quizás se está perdiendo un poco en la fisioterapia, ¿no? Es decir, apoyarte en tu compañero, porque entre dos es más fácil de arreglar una cosa o dar una salida a un problema. Me parece estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero la gente se va torciendo, ¿eh? Que ya ves que hay aquí demasiado competitivos, que me parece muy bien, pero luego yo te lo digo porque en el deporte, bueno, yo tengo una suerte que me llega una selección, me puede llamar gente importante en el deporte, bueno, tú intentas transmitir, y sobre todo lo que cuando vas a algún evento o estás en algún sitio, también lo que hago es intentar transmitirlo a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, transmitir, porque en biomecánica hay tantas cosas que se pueden hacer y tantas vueltas, tanto para la fisioterapia como para la podología. Bueno, pues eso, hay que siempre aprender. Y la gente que tiene que trabajar en la profesión y sobre todo en el deporte tiene que ser, si eres humano, te crees una persona normal y nadie es mejor que nadie y con ganas, tienes una vida más larga y asegurada. He visto pasar mucha gente en el deporte de élite que llega, se pega a uno, está 4 días y dura lo que dura. Entonces, os digo por experiencia, porque en el deporte llevo desde el 88, ya llovió. Nosotros no estábamos ni pensados. Bueno, en cuanto seguimos un poco en el mismo campo, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos referentes en cuanto a nuestro tema profesional. Por ejemplo, en general, el grupo que formamos este podcast, nos gusta mucho el ámbito en el que trabajas, por eso te elegimos como profesional y eres uno de nuestros referentes en cuanto a lo laboral y a lo profesionalmente hablando. ¿Tú tuviste al inicio de tu carrera alguno que te incitara a ser lo que eres hoy? Hombre, sí, siempre tienes referentes. Bueno, Juanjo Muro, bueno, el Muro no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero uno que había en el Barcelona de toda la vida, uno del Sporting de toda la vida. La gente que hiciera antes en el deporte había pocas referencias, eran 4 y contados. Uno en el Madrid, bueno, gente que eran, eso, eran los que se oía hablar, es decir, pero bueno, como ahí se va a aprender y se aprende con los deportistas y con todo el mundo. Y ya te digo, referencias, siempre hay referencias en todos los ámbitos, ¿no? Como aquí en nuestra facultad tenemos referentes muy importantes como Alejandro, como Antonio, como mucha gente que hay por ahí que son crack. Y es verdad que... Nuestra profesora, que está la profesora de este podcast, también, que son gente muy buena, ¿no? Son gente con mucho nivel. Es cierto que aunque crezca y pasen los años, siempre va a haber alguien que te enseñe cualquier otra cosa que no sepas, ¿no? Bueno, una pregunta que especialmente a mí me interesa es, ¿recuerdas el primer deportista top que pusiste en la camilla? Y si lo recuerdas, ¿qué llegaste a sentir? ¿Qué sentimiento sentiste en ese momento? Mira, bueno, quizá el más top que tuve en mi carrera, bueno, quizá fue pues Tony Rominger, un ciclista suizo. Fue el número 1 del mundo durante unos años. Fue el primer gran top, ¿no? Pero bueno, quizá para mí me da igual trabajar con un top que con un no top, ¿no? La exigencia es la misma, o mi exigencia cuando estoy con alguien muy bueno o menos bueno, me da igual. Ahora con el paso del tiempo, ¿no? Con esa edad, o estás con un tío con un montón y dices, a ver si comete un error, a ver si no le va a gustar, a ver lo que vas a hacer y tal. Bueno, pues siempre estás un poco expectante y intentas dar todo lo que tú llevas dentro con él, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi gran referente y el que más me ayudó, porque ese fue el que
quizá pues a nivel internacional pues fue el que más me dio más nombre. O sea, siempre me dio eso, pues que bueno, porque fui yo, porque coincidió, ¿no? Pues bueno, pero que en grandes momentos, en grandes triunfos, siempre pues destacó mi presencia a su lado. Ese fue mi catapulta, ¿no? Claro, y enlazando con lo que acabas de decir, ¿crees que el éxito llega antes por el talento, por la constancia de la persona que trabaja, o por saber esperar el momento exacto y estar en el lugar exacto? Si tú dices por nuestra profesión, ¿sabes lo que te digo? Profesión. Que por nuestra profesión es la suerte. La suerte, porque para trabajar en el deporte siempre tienes que tener a alguien que te abre la puerta, alguien que dé el primer paso y que confíe en ti, alguien que te juzgue bien, alguien la clave de todo es tener un poco de suerte para que te abran la puerta, porque luego profesionales yo creo que somos todos, y luego tener esas soft skills, como dice Alejandro, que son muy importantes en el deporte. Si en la vida o en el paciente normal son importantes, imagínate en el deporte. Entonces es primero suerte. Yo cuando estás con gente o vas o te llamo, oye, si me llama una selección y puedo ir, o me voy a un sitio, pues te llaman, pues porque alguien te llama, no vas tú allí picando para que te llamen, ¿no? Tener suerte que confíen en ti. Total. Bueno, Marcelino, yo ahora me dirijo a ti para preguntarte y quizás saber un poco más sobre... es verdad que a día de hoy el deporte de élite, por lo que se ve en la tele, tiene un concepto pues, más de glamour y tal. Preguntarle también de cómo desde dentro es realmente el día a día, ya como nos has contado que has trabajado con selección y deportistas y el deporte colectivo y tal, cómo es realmente el día a día en un club o selección. Hombre, la verdad que todo lo que se os enseña en la universidad o que aprendimos a la hora de la verdad cambia mucho la película. Eso es verdad. Se improvisa mucho, se toma decisiones muy rápidas y trabajas básicamente con gente sana, ¿no? Gente con problemas. Sana, con puede tener un problema, pero que tiene unas grandes capacidades. Entonces el día a día es diferente a una consulta, diferente, eso es muy intuitivo y toma decisiones muy rápidas, ¿no? Quizá lo que aprendemos en la facultad a lo que pasa en el deporte es otra película totalmente diferente. Es la gran base para luego filtrar y hacer cosas en el deporte. Totalmente. Ahora, quería preguntarte también qué es más difícil, tratar el cuerpo del cuerpo de un deportista o la cabeza del deportista. A día de hoy... Sí, te entiendo, pero va todo en el pack, ¿entiendes? Es decir, al final todo va incluido. Si tienes cuando tratas a un deportista sano a la hora de una recuperación o estás hablando con él o estás evaluándolo, pues el lenguaje corporal, el lenguaje físico, todo es súper importante pues para darle una tranquilidad y recuperas tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Entonces, claro, va de la mano, es decir, como no manejes eso, ahí no es esto es lo mejor y tal, ¿no? Hay que saber torear y actuar en cada momento. Claro, porque también, en plan, no es lo mismo manejar la presión. En plan, ¿cómo se maneja esa presión cuando un jugador clave, a lo mejor en una selección de fútbol, depende de tu diagnóstico? Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que cada deportista, como cada lesión, no tratamos lesiones, sino tratamos lesionados. Tratamos deportistas, cada deportista es un mundo. Hay gente que igual no puedes hablarla antes de competir, o lo evitas tener contacto con él, o a otro tienes que darle un abrazo, o a otro tienes que estar muy encima de él, o tienes que hablar mucho, o ayudarlo mucho. Es decir, hay que manejar mucho el contexto de cada deportista. Y porque dices tú, el fútbol o los deportes de equipo pero cuando estás con un nadador que va a meterse una final olímpica y estás con él, pues cómo llegas ahí también es muy complejo. Cuando vas ganas de tiro, pues fíjate que los juegos que se juegan el oro, la plata y el bronce, resulta que al final eran 6 y hicieron
jugaban oro y plata y al final hicieron cuartas y quintas. Es decir, el deporte individual todavía es más exigente que el de equipo, porque al final dependen totalmente de ellos, ¿no? Entonces, es eso, ahí cada uno es un mundo y cada uno tienes que saber eso. A uno igual hay que superactivarlo y a otro hay que frenarlo, pero más que nada mentalmente, ¿no? Es hacer, ¿no? Es decir, que tú estás bien, ayudarlo y reforzarles todas las dudas que pueda tener, tanto físicas como mentales. ¿Alguna vez crees que tu intuición fue en contra de lo que marcaban algunas pruebas médicas? Hombre, eso es normal, ¿no? Al final hay tomas de decisiones. Bueno, quizá, si tienes la suerte de estar en el deporte de alto nivel, pues siempre tienes un médico a tu lado, que es el que al final el que se moja, pero tú puedes dar tu opinión o hablar o llegar a un consenso, ¿no? Pero al final, oye, según lo que te estés jugando, pues hay que asumir más riesgos o no más riesgos. Claro que muchas veces no duermes pensando que alguien tenía, cuando en mi época, que está cargado, romperá, no romperá, a ver si aguanta mañana, no aguanta mañana, como rompa 2 meses. Me tienes un plus ahí detrás tienes miedo, pero bueno, ahí hay que ser consecuente. Hay gente que quiere jugar y pues bueno, igual hay que ir para adelante en el consenso con todos, o hay otra gente que quiere jugar y por un contexto que no interese que esté todavía, pues hay que frenarlo, ¿entiendes? Es que es muy... las tomas de decisiones... ¿Podrías así decirme alguna lesión que te haya quitado el sueño? No, hombre, sobre todo, a ver, una lesión cuando estás lesionado, ya está lesionado. Es decir, luego lleva su proceso, una recuperación lleva su proceso y, bueno, puede alargarse o puede acortarse, ¿no? Pero tampoco hay mucha diferencia. Quizá el problema es cuando estás ahí en el filo de la navaja, ¿qué puede pasar? Una sobrecarga, ya empieza a aparecer una pequeña tendinitis, ahí que puedes actuar muy encima de él, una fascitis plantar. En la época del Málaga, gente que se lesionó demasiado. Un jugador brasileño que rompió el cuádriceps no sé cuántas veces y te da pena. Es un tío que se cuida, que hace todas las pautas, ¿por qué rompía? Llevaba los protocolos como tiene que ir, todo muy bien, pero al final volvía a recaer. Entonces hay cosas que ni la ciencia ni la evidencia... Claro, y luego por qué, y claro, te das vueltas a las cosas. En el deporte de élite, ¿qué pasa? El deporte de equipo, ¿qué pasa? Que, bueno, tienes otro, que hay una plantilla y, bueno, es una putada. Pero en el deporte individual es mucho más complejo, porque si no es él, pues no hay nadie. Bueno, Marcelino, ahora vamos a adentrar un poquito más en la fisioterapia como una ciencia, ¿vale? Y también un poquito de tu experiencia profesional. Entonces, como tú has vivido toda la evolución de la fisioterapia deportiva, quería preguntarte qué es lo que ha cambiado más desde que empezaste hasta el día de hoy. Bueno, a ver, yo estuve al lado de grande gente trabajando, no siempre, entonces, bueno, he visto toda la evolución. Quizá, pues ahora, en el deporte existen más profesionales, ha aumentado el número, existe muchas pruebas diagnósticas, pero también hay un sobrediagnóstico, como dice nuestro amigo Alejandro Luque, ¿no? Hay un sobrediagnóstico muchas veces y, bueno, cada vez siempre aparece, pues bueno, será superinductiva, van apareciendo nuevas terapias, nuevos tratamientos, nueva manera de actuar, pero bueno, al final todo lleva al mismo sitio, ¿no? Entonces esa evolución, bueno, tecnológicamente ha aparecido mucha influencia. La fisioterapia hay mucha influencia también de la ecografía, rápidamente se tira de ecografía y tal, ¿no? Creo que se está perdiendo un poco la evaluación, ¿no? La intuición. Ya lo visteis allí, pues cuando tuvimos alguna visita de algún deportista allí a la UMA que nos llamó y lo vemos y tal, pues bueno, hay que tener un poco de más de intuición y con la información, ¿no? La evidencia, que a veces hay más estudios de todo, aparecen, pero sabes que aparece en un lado y luego pues la vuelta para el otro, ¿no? Pero todo evoluciona, ¿no? Pero más importante, las manos, que vamos perdiendo las manos. Las manos es una de las cosas que yo creo que un pastelero trabaja con las manos, ¿no? Es decir, que con la mente, no sé, que un fisioterapeuta tiene que usar bien las manos.
Entonces tú dirías que esa es tu opinión final, ¿no? Del boom de las tecnologías, de toda la maquinaria, las redes sociales actualmente. Tú piensas que al final es todo más tradicional y tú piensas que a lo mejor un fisio, aparte de estas competencias nuevas que están saliendo, también debe de seguir el modelo tradicional de terapia manual y... Hombre, la terapia, al final, a ver, estamos hablando en el deporte. El deporte, la terapia manual es el 90%. Si estamos hablando de deporte de élite, el deportista de élite quiere que lo toquen, que le mimen, que lo analicen, que trabajes profundo, que trabajes como él quiera. Y eso es todo terapia manual. Vas a un sitio y tú nada más que pones maquinaria en el deporte de élite, cuando vas a competir, pues eso es inviable. Es inviable. El deporte de élite el componente de terapia manual es brutal, pero es brutal reforzado, y si tienes una respuesta, está reforzado con todas las terapias nuevas que hay o la tecnología, mucho mejor. Respecto a las redes sociales, fíjate, yo soy un poco crítico con las redes sociales. ¿Por qué? Puedo quejar, me conoce mucha gente, soy una persona pública en el deporte, me conoce todo el mundo y tal, pero sabes que siempre te puede venir de vuelta. Al final, si te expones a tus amigos, para mí, yo es del abuelete, ¿no? Yo, lo que creo. Tú en las redes sociales, al final, ¿quién te sigue? Si te siguen tus amigos saben lo que haces. Todos. Si te suben tus enemigos, lo que van a intentar es, con perdón, joderte, ¿no? O desestabilizarte. Y el neutral no te va a seguir. Entonces, yo en eso discuto veces cuando tienes la suerte, si te llaman a la selección y puedes ir y quieren que vayas a aportar tus conocimientos y a transmitir y aprender para tu gente, ¿no? Al final, eso, tienes que tener, no sé, algo ahí que hacerlo y punto, no pasarse como es gente, ¿no? Yo tengo que colgar fotos en las redes porque estoy aquí, para allá. Eso es una consecuencia de tu trabajo. Al final, eso se te puede volver en contra. Yo creo en el deporte, ¿eh? Si se te ve mucho demasiado, peligro. Que se te ve mucho demasiado porque tú quieras, porque tú seas el que te expones. Otra cosa es que a ti te den cancha, eso es incontrolable. Pero tú ser el que saque yo no lo veo, ¿eh? Vale, y aunque ya ha adentrado un poquito, quería saber también, tipo, la experiencia clínica que tienes, si tiene más peso que la evidencia científica. ¿O qué dirías tú que tiene más peso de las dos? Va de la mano. Bueno, evidentemente va todo de la mano. A mí, yo al lado de todos los profesores que tenéis, pues soy un pardillo, ¿no? Pero a mí me encanta hablar con ellos porque yo hablo de mi evidencia clínica que creo, y luego pues ellos gente que tiene hay muchas capacidades aquí, pero al final pues tú dices o lo que haces o crees lo que pasa, y bueno, la gente con tanta base científica, pues bueno, le sacan un porqué a todo eso, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente va todo de la mano, unos y otros, pero la evidencia sin experiencia o sin clínica no creo que se queda corta, y la clínica sin evidencia pues también se queda muy corta. Vale, y ahora te voy a hacer dos preguntas en una, ¿vale? La primera es que si después de toda la experiencia que tú tienes y todo lo que has estudiado, ¿qué volverías a estudiar o en qué te centrarías más? ¿Vale? Y luego, si alguien se quiere dedicar a la fisioterapia deportiva, ¿qué consejo principal le darías? Pues que tenga paciencia. Primero aprender y tener la suerte de poder trabajar con gente que tenga mucha experiencia y que sean buenos y que te quieran enseñar, ¿no? Y luego paciencia, y sobre todo suerte, porque alguien te tiene que abrir las puertas. Porque, fisioterapeutas buenos y acabados y requete estudiados y lumbreras como vosotros hay muchos, y cada año aparecen 5.000 o 10.000. Todo claro, la competencia cada vez es muy mayor, ¿no? Pues imagínate, hay que pelearse con muchos. Paciencia y eso, las soft skills, tanto que dice Alejandro y tal, es que son vitales en el deporte. Si te crees el puto amo, estás muerto. Y
si te crees que hay que saber, es que es tan diferente a la vida real el deporte. Bueno, Marcelino, otra vez, mira, es que se me ocurrió una preguntilla mientras estamos hablando de actualidad y es una cosa que a mí personalmente me interesa. No sé si has visto el accidente de Lindsey Ball, la esquiadora que, bueno, ha tenido un accidente y... Ahora dentro de 3 días estaré allí yo con ellos. Claro, y esa deportista estaba compitiendo a un alto nivel con el ligamento cruzado roto. Y... O sea, considero que es verdad que, como tú has dicho antes, el deportista tiene esa necesidad de competir sea como sea y de conseguir su objetivo, pero yo personalmente pienso que la fisioterapia está cogiendo un camino erróneo en el tema de no respetar los tiempos anatómicos de las propias estructuras y de... Pero tú piensas que tú al final no tomas la decisión. Por ejemplo, yo a la gente habla sobre ella, yo la admiro. ¿La admiro por qué? Porque ella ya se retiraba y ella lo ganó todo. Es que ella lo ha ganado todo. Es el caso a Nadal, diferente. Nadal, con todo lo que ha sufrido, con todo como ha competido, reventado, podría haberse retirado 5 años primero, porque su cuerpo ha sufrido mucho y ha tenido muchos problemas. Pues esta quiso intentar salir a la grande. ¿Que esa rodilla podía pasar? Bueno, pasó muchas peores cosas de lo que podía haber pasado. Eso es, jugabas con fuego, no, jugabas con un lanzallamas. Pero ¿quién tiene lo que hay que tener para decirlo que no lo haga? Pues salió mal. Pero bueno, yo respeto su medida y nosotros no podemos aportar nada, porque fíjate el equipo médico que lleva ella, toda la gente que está con ella, porque al final tiene gente muy, muy potente, pero decide ella. Ella dice que va adelante y ¿qué haces? Pues adelante. Ya visteis, o si os comentó alguna vez alguno amigo nuestro, pues de alguno jugar una final de Champions con un isquio roto o con una pequeña rotura y van adelante. O con algo ahí, ¿no? Si está roto, verdad, evidentemente no puede jugar, pero con algo ahí y van adelante. Es que, ¿qué pasa? ¿A ti qué te harían? ¿A ti qué tienes que hacer? Pues, ¿quieres competir? Competir y apoyar todo lo que puedas. ¿Pasó? ¿El final era el previsible? Bueno, fue demasiado duro porque al final tuvo una fractura importante. ¿Qué hacemos? Es cierto que es que en ese nunca me he visto la situación, pero es cierto que será complicado. Lo que pasa es que yo sí considero que es un poco... O sea, que en este caso en concreto se tomó una muy mala decisión, no sé si del entorno, de sus entrenadores... No, pero a ver, yo creo que la decide ella, porque al final, pero fíjate, pues el día anterior había hecho tercera en el tiempo en los entrenamientos, se veía con seguridad tal, pues igual, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué pasó también realmente? Porque jugó a ganar, jugó a todo o nada, pero si yo estuviera a su lado, la apoyaría, porque si ella quiere y está convencida de que tiene que hacerlo, pues hay que ir con ella muerta, porque era su fin de carrera. Otra cosa es que si tuviese por delante, si tuviese 4 años menos, 7 años, pero es que ya sabías que se iba a retirar ahí, si era su colofón. Si vuelve como volvió, con la rodilla que tenía, con todo lo que le pasó, pues me acabo en los juegos. A los próximos no llega, evidentemente. Vale, Marcelino, otra vez estoy contigo. Al igual que has dicho antes que no se tratan lesiones sino lesionados, vamos a intentar enfocar un poco más a la persona. Entonces, te quiero hacer la pregunta de los deportistas profesionales. A ti como sanitario, ¿qué te enseñan? Pues me enseñan todo. Me enseñan a gestionar su propia lesión y eso te aprendes tú. A mí, cuando tienes la suerte que te llaman a algún evento y puedes ir, siempre estás aprendiendo porque ellos son muy analíticos. Trabajar con los deportistas es totalmente diferente al paciente, quizá. Bueno, estás todo el día aprendiendo de ellos y te reeducan mucho en los tratamientos o en lo que vayas a hacer, porque ellos tienen mucha percepción de las cosas. Normalmente, de todo, pero normalmente suelen tener. Pues ahí viene la siguiente pregunta que va más o menos ligada, y es que entonces cuando un deportista se lesiona gravemente,
qué es más importante, las manos o las palabras? Posiblemente mucho. El poder de las palabras. El poder de las palabras. Las palabras en el deporte son tan importantes, sanan más que lo otro. Sí, es muy, muy, muy importante. Las palabras es muy importante. Y es verdad que también como sanitario, al estar tanto tiempo con un deportista, quieras que no, también te afecta a ti. Entonces, quería hacer también la pregunta de si las emociones que te llevan a ti un caso bueno, un caso malo, a lo mejor en el tratamiento, ¿te las llevas a casa o te limitas solo a lo profesional y tú lo personal lo divides perfectamente? No, me llevo más a casa pero que transmito ahí. Eso, ostras, en mi época del Málaga sufría, llegaba a casa, no me aguantaba nadie. ¿Entiendes? Porque estábamos ahí y tal. Transmites menos, llega menos a... allí tienes que ser jugador de póker. Si tú tienes emociones negativas, al final se traspasa. Hay que ser lo más neutro posible y al contrario, siempre muy, muy positivo. Pero luego te lo llevas a casa, tienes que desahogarte de alguna manera, evidentemente. Pero delante de los deportistas intenta ser lo más neutral posible o al contrario, todo más positivo. Porque aunque lo veas, ostras, yo he saltado al campo con el doctor y ver un cruzado, se ve, o cuando hace la exploración allí, el doctor, que eso, la exploración, que nada más que vio cruzado y tal, y lo ves y dices, ostras, 8 meses, 7 meses, 8 meses. Pobre, con lo bien que estaba y tal. Tú te lo guisas y tú te lo comas. Bueno, Marcelino, para acabar y buscar, terminando de conociéndote un poquito más aparte de lo que nos has estado comentando en los demás temas, tras tantos años en la élite, ¿algún caso o momento concreto que te marcara como profesional personalmente nos lo podrías comentar? No lo sé. No, mira, los malos es que yo vivo en el mundo de Yuppie todavía, soy hombre feliz. Entonces, los malos momentos me los borro muy rápido. Claro, tengo tantos... como bien dices, en el deporte vivimos al lado de gente que pasa peores momentos que grandes momentos. El deporte, para poder conseguir un gran momento, pasas de 1000 malos momentos, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, no sé uno, no me quiero recordar uno porque me lo borro. Todo lo malo lo borro rápidamente, ¿no? Quizá buenos momentos sí he vivido muchos y me acuerdo de alguno y tal, pero los malos los intento borrar. No quiero ni verlos porque son más que los buenos. Para continuar, imagino que como nos has comentado antes cuando has hablado con Francis, ¿qué precio personal, cuando hemos hablado sobre el tema de llevarte las cosas a casa, los marrones y tal, qué precio personal tiene dedicarse tantos años al alto rendimiento? No, hombre, por disfrutar de grandes momentos, como estar en grandes momentos. Es decir, yo he estado en sitios que en mi vida hubiera estado. He vivido momentos que no me lo creía. Yo cuando he ido a unos Juegos Olímpicos, digo, ostras, voy a unos Juegos Olímpicos, esto es lo más grande, pero es que la semana que entra estoy en mis 9º Juegos Olímpicos, ¿entiendes? Entonces, claro, pasan años y vives cosas que increíble, o viajas, estás en países árabes, de Emiratos Árabes, o yo que sé, he estado en todos los sitios, conoces más de medio mundo, y gracias al deporte, que no te cuesta un duro, claro, ¿entiendes? Que también es importante. Vas y conoces y estás en sitios que son impresionantes. Entonces, bueno, una persona como yo, pues seguramente si no llega a ser por el deporte, pues no estaríamos ahora mismo hablando nosotros, ni estaría en la UMA, ni estaría en ningún lado. Todo se lo debo al deporte, entonces todo es bueno, bonito. Y mirando un poco hacia el pasado, ¿hay alguna decisión de la que te sientas satisfecho o arrepentido? No, nunca. A toro, pues nunca hay que mirar atrás. Nunca hay que mirar atrás, porque lo que ya no se hizo, ya si tomas una mala decisión, pues ya está tomada, no hay vuelta atrás. Volver atrás es inviable. Entonces yo eso sí también. Yo soy muy práctico, ¿no? Lo borro todo. Si tomas decisiones malas, pues seguramente he tomado más malas decisiones que buenas, pero ya está. Lo pasado está, y ¿qué haces? Si te comes la cabeza como con un examen, cuando suspendes un examen y lo vuelves a suspender y te vuelves loco, bueno, pues alguna preparar, ¿no? Pues es lo mismo, pues en esto pues tomas una mala decisión, pasó, pues a por la siguiente. Y así para brindarnos algún consejillo, algún tips
que nos comentarías, ¿qué le diría al Marcelino de hace unos años sabiendo lo que sabe actualmente? Consejo, igual haber hecho las cosas mucho primero y quizá pues no manejar bien el inglés. Yo trabajo con gente extranjera que hablaban 7 idiomas, pero como hablo francés e italiano, pues hablaban esos idiomas. No aprenderéis. Yo si llego a saber inglés no te digo nada ya. Igual me veis allí en la Fórmula 1, en cualquier sitio. No me veríais en la UMA, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero bueno, el hándicap o haber hecho lo que he hecho mucho primero, pero bueno, cada momento no me puedo arrepentir de nada porque mi vida hasta ahora es cojonuda. Bueno, Marcelino, y ya para terminar vamos a hacerte un juego que no sé si lo has visto en algún momento. Es nosotros te decimos 2 cosas y tú eliges entre las 2 cosas que te digan, ¿vale? Es rápido, son... Entonces yo te diría, para la inflamación, ¿hielo o calor? Hielo. ¿Terapia manual o instrumental? Manual, por supuesto. Eso está claro. ¿Tratamiento de prevención o de recuperación? Hombre, hay que prevenir siempre. ¿Trabajo activo o pasivo? Pues ahí 50-50. Según qué momento. Hay muchos activos y en otros muy pasivos. ¿Vestuario de fútbol o equipo de ciclismo? No, bueno, diferente. Bueno, el fútbol me tira mucho. Es más técnico. ¿Trato individual o energía de grupo? Hombre, el grupo está por encima de... Bueno, va todo en compendio, pero el grupo está... En el deporte de equipo el grupo está por encima de todo. ¿Tratar a una joven promesa o recuperar a un veterano histórico? Bueno, todo tiene su encanto, ¿entiendes? Todo tiene su encanto. Con el veterano seguramente que tendría más cosas en común. Vale, ahora seguimos, Marcelino. ¿Masaje profundo que duele o tratamiento largo y suave? Profundo. Que duele, pero hay que hacer el dolor, hay que saber cómo. Hay que gestionar eso. Eso ahí sí que podía dar una masterclass. Pero bueno. ¿Tratamiento de mañana o sesiones nocturnas antes de competir? Nocturna lo que tiene. A ver, el tratamiento es nada, cuanto primero hayas acabado la competición, mucho mejor. Siempre es importante. Y luego, evidentemente, por la noche a dormir. ¿Entiendes? Por la noche, cuanto primero se trate el deportista, mucho mejor. En eso soy muy duro. Gente que le gusta estar dando vueltitas o a su rollo y luego quiere tratarse tarde, eso yo no rollo. Es decir, lo primero es lo primero. ¿Prevenir lesiones invisibles o recuperar una lesión grave? Yo creo que donde tenemos que ser buenísimos es en la prevención, para trabajar luego menos. Es prevenir lesiones. Es que si eres bueno, es decir, cuando te lesionas, te lesionas. Una lesión grave pues lleva su proceso, pero la prevención es, yo creo, lo mejor. Vale, y te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál sería para ti la clave de todo? Si tuvieras que resumir en una frase para ti lo más importante de la fisioterapia, ¿qué dirías para acabar? Al final la fisioterapia, pues bueno, en el deporte es... No sé cómo decírtelo. O sea, porque al final es trabajar con gente sana, con gente deportista, con gente con unas prestaciones tanto estructurales como mentales espectaculares. Entonces, no sé, la fisioterapia del deporte es un disfrute, ¿no? Más ahí, ¿no? Trabajar con todo lo mejor es mucho más fácil que trabajar no con esa gente y con ese nivel, ¿no? Bueno, Marcelino, no te quitamos más tiempo del día y nada, agradecerte que hayas aceptado un ratito de charla con nosotros. Hombre, y desearte... Vosotros tenéis buen rollo, que yo se os veo por ahí siempre sonriendo, güey, bien buen rollo. A ver, ya ganáis 1-0. Eso es, esas sonrisas, esas ganas, esas tal, eso es hablar, que estáis siempre juntos, habláis, eso ya ganáis 1-0. Bueno, desearte buenos Juegos Olímpicos de Invierno y que disfrutes de Italia. Bueno, gracias. Espero que haya servido para algo lo que os he contado, ¿eh?
Yo soy el abuelo. Sí, nos ha encantado la charla, ¿no? En batallas. No. Seguramente que habrá gente con otros perfiles que os dará un glamour mucho más diferente y mejor, pero bueno. Gracias por estar ahí y escucharnos. Sin ti no tendría sentido esta aventura. FisioUMA existe gracias a profesionales que comparten, a estudiantes que aprenden preguntando y al Plan UMA Divulga de la Universidad de Málaga que permite este proyecto. Recuerda, cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida. Y es por eso que te esperamos en el próximo episodio.